Hola, bueno, este vídeo va a ir sobre una de las claves según Buda de la felicidad. Él planteaba el desapego. Estamos acostumbrados a escuchar sobre todo el desapego a lo material, ¿no? A las cosas materiales, que es algo súper importante, pero aquí no solo voy a hablar del desapego a lo material, ni siquiera del desapego directamente a las personas o a las relaciones, sino el desapego a nuestras emociones negativas, a pensamientos con los cuales nos identificamos y pensamos que forman parte de nuestra personalidad, que no nos dejan descubrir nuestra propia esencia, y muchas veces esto no nos permite ser felices. Algunas de las cosas que me planteabais en estos días era, por ejemplo, precisamente cómo olvidar a una persona, ¿no? También me planteabais que muchas veces queríais olvidar a alguien, pero había una parte de vosotros que no os dejaba olvidar. Y aquí también me mencionabais un poco la culpa, que me gustaría hablar más extensamente sobre ella porque creo que es muy importante. Así que lo primero que voy a hacer es hablar sobre más propiamente un duelo de pareja y lo relacionaré con el desapego, porque al final creo que la forma de estar bien con nosotros mismos, tengamos que olvidar a alguien o no, estemos en el momento que estemos en nuestra vida, es descubrir nuestra esencia y llegar a un conocimiento, a un despertar de la conciencia y a una percepción más real de nuestro entorno. Bueno, cuando fallece una persona querida y tenemos que pasar un duelo por la muerte de alguien, no nos planteamos esto de olvidar, ¿no? Nadie dice, tengo que olvidar a esta persona, tengo que olvidar a mi padre, a mi tío, a mi abuela, para poder superarlo, ¿no? Nos planteamos transformar ese amor que tenemos, que cuando recordemos vivencias con estas personas no nos duela, no nos haga daño. Obviamente podemos recordarlo con tristeza, con nostalgia, pero también llegar a un punto en el que incluso estos recuerdos nos den felicidad en el momento presente. Como os decía, cuando hablamos de un duelo por una ruptura de pareja, hablamos de olvidar, cosa que no se hace cuando es un duelo de otro tipo. Y realmente creo que esto es un error grave porque no vamos a olvidar a esa persona. Y esto es algo que tenemos que tener claro desde el principio. Esa persona no va a desaparecer. Entonces creo que esto es algo importante, que cambiemos nuestro planteamiento. No vamos a olvidar, vamos a transformar nuestro amor hacia esa persona, o nuestro odio en algunas ocasiones, en algo diferente, en otra cosa, en algo que cuando pensemos en ella no nos genere dolor, sino que nos genere un estado más neutral. Sin embargo, cuando hay una ruptura, normalmente, tanto nosotros mismos como nuestro entorno, estamos presionándonos para olvidar, ¿no? Estamos haciendo cosas para pasar página y no nos damos cuenta que muchas veces esto es contraproducente, porque realmente hacer cosas para olvidar no deja de ser hacer cosas por la otra persona. La clave sería no hacer nada, no reaccionar, tampoco hacer cosas para llamar la atención de la otra persona ni para intentar hacer daño, porque realmente esto solo genera que nos cueste más y acaba afectándonos a nosotros mismos. Es decir, si empezamos a conocer a otras personas, no tiene que ser porque queramos hacer algo en base a voy a olvidar o voy a joder o voy a comportarme como se ha comportado otra persona. No, tenemos que hacerlo porque sintamos que es lo que realmente nosotros queremos hacer, ser coherentes. Si luego al día siguiente o en 2 horas vamos a estar más tristes y más angustiados porque lo que hemos hecho, lo que ha conseguido es que pensemos más en esa persona, que comparemos, y obviamente siempre va a ganar la persona con la que hemos estado porque tenemos mucho más recuerdos de ella, esto no nos va a servir de nada. De hecho, va a generar aún mayor ansiedad y mayor tristeza. Por supuesto, si realmente sientes que tienes que hacerlo, está genial, pero siempre con coherencia con nosotros mismos, no con la sociedad ni con lo que nos establecen, no. Aquí hay otra cosa importante, que es el enfado. El enfado y el odio no dejan de ser también cosas reactivas. Es decir,
Olvidar no significa estar enfadado y odiar a esa persona y no querer verla jamás en tu vida. Porque si odias a alguien, si tienes este resquemor por dentro, no estás olvidando. Estás agarrándote a este odio, ¿no? Y has transformado el amor que tenías en odio, pero no deja de ser otra forma de apego. Así que otra de las claves, además de la coherencia y el permitirnos estar tristes sin presionarnos, es el perdón. El perdonar a la otra persona para poder perdonarnos a nosotros mismos. No estar, como os decía, en el castigo, en el odio, en energías que no nos hacen bien. Esta es la única forma que tendríamos de darnos permiso a nosotros mismos para sanar, para avanzar sin sentirnos culpables. Que la culpa es algo que aquí también juega mucho con nosotros. Para esto lo único que necesitamos cultivar es nuestra presencia, nuestra percepción consciente. Cuanto más conscientes nos hagamos de lo que pasa a nuestro alrededor y dejemos de identificarnos con nuestras ideas de tristeza, con nuestras emociones negativas, con nuestra depresión, más seremos capaces de ver todo con una visión más objetiva. Como os comentaba en el vídeo anterior, y no tenemos que dejarlo de tener presente, estamos acostumbrados a actuar con ciertos roles, ciertos esquemas, ciertos patrones de personalidad. Pues lo que quiero hablar aquí del desapego es precisamente desapegarnos de este tipo de comportamientos, de dejar de identificarnos con ciertas cosas que llevamos haciendo mucho tiempo y que no nos permiten ver que hay otras formas de ser. Hay otras formas de ser más positivas, las que no nos identificamos. Y realmente es que no necesitamos identificarnos con nada. Estamos acostumbrados a tener que definirnos, ¿no?, en ciertas formas, y esto solo hace que siempre veamos las mismas soluciones. No nos deja ver otro tipo de cambios. Aunque cuando estamos aferrados a un sentimiento, a un pensamiento, pensamos que esto es lo que ocupa todo, ¿no? Pensamos que es nuestro mundo, porque realmente en ese momento lo está siendo. Esto no es real. En cierta forma, nuestros hábitos y nuestros mecanismos de personalidad nos han atrapado y no nos dejan actuar en base a nuestra esencia. Imaginaros, para que lo entendáis, que es cultivar la percepción consciente. Estamos en una pelea y estamos súper enfrascados, ¿no?, en nuestra ira, en nuestra rabia, en nuestro dolor. Y cuando esta pelea acaba, pues a lo mejor nos damos cuenta de que hemos dicho o nos hemos comportado en cierta forma como si no fuéramos nosotros, con algo con lo que realmente no nos sentimos a gusto. La presencia sería que durante esta pelea de repente hicieras: a ver, un momento, esto no soy yo no soy este enfado, yo no soy este dolor. Parásemos y dijéramos: vamos a ver, esto se nos está yendo de las manos, yo realmente lo que estoy es muy triste porque no me estás haciendo el caso que necesito o porque me has hecho algo que me ha dolido. Aquí estaríamos trabajando la presencia. Entonces, al cultivar nuestra presencia, vuelvo a repetirlo, podríamos ser capaces de ver todo con más objetividad, con más claridad, de tener unas relaciones más cercanas y más sanas. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es dejar los pensamientos pasar, desapegarnos. Es decir, cuando imaginaos volviendo a eso, una ruptura de relación, os empiezan a venir pues recuerdos, ¿no? Os empieza a venir la tristeza, os embriaga la depresión o incluso cosas negativas, ¿no? Qué malo fue esta persona. Y muchas veces nos quedamos ahí dando vueltas y ya empezamos a embolicarnos, ¿no? Y cada vez más pensamientos, más emociones negativas, y nos recreamos en eso pensando que eso es lo que somos nosotros y que estamos así, que eso es la realidad. Pero realmente, alrededor tuya no está pasando nada, no hay nada negativo, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar identificado con eso. Eso que está pasando no eres tú, eso está en tu mente, pero puedes dejarlo ahí. Lo miras y dices: a ver, un momento, es que yo estoy aquí y tengo la elección de no seguir enfrascado en eso. En esto se basa mucho, ¿no?, la meditación, el yoga también ayuda mucho, porque al final el yoga lo que te hace es tener la percepción y el contacto con el cuerpo en el momento presente, no estar exactamente enfrascados en algo que no está pasando.
parte de culpa de que nos pase esto es precisamente pues estar relacionándonos desde nuestro trauma, desde nuestra personalidad que hemos ido aprendiendo desde pequeños. Y no pasa nada por desidentificarnos con nuestra personalidad. No significa que no tengamos personalidad, significa que vamos a ser menos reactivos, que vamos a ser más nosotros mismos. Este descubrimiento da miedo, ¿no? Practicar la percepción consciente, el estar, la esencia, da miedo porque al final parece que estuviéramos perdiendo lo que somos, pero realmente es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es volver a nosotros mismos. A raíz de lo anterior, de olvidar a alguien, creo que para olvidar a alguien precisamente esto es lo que hay que hacer. No quedarnos enfrascados en el futuro que podría haber sido, que no existe, ni en el pasado de recuerdos o idealizado, que tampoco existe. Porque realmente lo que existe es el aquí, el ahora. Y la realidad es que muchas veces en el aquí y en el ahora no nos está pasando nada negativo, ni nada malo, y lo estamos generando nosotros. Así pues tenemos que ser más pacientes, más amables con nosotros mismos, querernos más, cuidarnos más, tener mucha paciencia. Esto es un proceso muy lento. Cada momento de nuestro día, de nuestra vida, podemos ir cultivando el estar en el momento presente. Y no porque no lo hagas una vez o porque te salga mal, esto se tiene que vivir como una frustración, totalmente lo contrario. Es un proceso en el que nunca vas a fallar, porque por poco que hagas ya vas a estar mejorando y obteniendo algo de perspectiva que antes no estabas viendo. De esta forma tenemos que reflexionar hasta qué punto estamos confiando nuestras decisiones y nuestra vida a nuestros mecanismos de personalidad, a nuestra propia reactividad, a cosas que nos han pasado en el pasado y que quizás ya no existen y que realmente muchas veces estamos sufriendo por cosas que no están, que solo están en nuestra mente pero que no son la realidad. No tenemos de esta forma que estar constantemente presionándonos para mejorar, para ser mejores, no. Tenemos que soltar lo que bloquea nuestro corazón, soltar para ser feliz. Nada es permanente, todo fluye. Estamos en constante movimiento. Cuando nos paramos y cultivamos nuestra percepción consciente y vemos nuestro comportamiento desde fuera, o sea, desde otro tipo de visión más calmada, empezaremos a darnos cuenta que estos actos no los estamos eligiendo y automáticamente iremos cambiando, muy poco a poco, pero lo primero es ver cómo realmente no estamos eligiendo ser de esa forma, sino que nos estamos dejando llevar por sentimientos o por pensamientos que nos están bloqueando nuestra esencia y nuestra capacidad para ser felices y para tener una relación con nosotros mismos mucho más sana y tranquila. Así que no os presionéis, no os agobiéis, hay que tomarlo con calma. El desapego no se consigue ni de un día para otro, ni siquiera a lo largo de toda nuestra vida. Es un proceso constante de reconectar, de resintonizar con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Y es muy importante que seamos conscientes de que aunque volvamos a caer, aunque volvamos a estar tristes, aunque volvamos a estar enfrascados en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, cada segundo nos brinda la oportunidad de volver a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro amor real y no de nuestras necesidades y deseos que muchas veces no nos permiten actuar como realmente nos gustaría. Porque por muy dolorosas que hayan sido nuestras experiencias, nuestra esencia nunca se va a poder dañar. Y eso es lo bueno, que caigamos las veces que caigamos podemos seguir en este proceso. Espero que os haya gustado, sé que al final ha sido también un poco profundo. Espero que os lo toméis con calma y sobre todo en estos momentos que también llevamos la cuarentena, creo que con mucha autoexigencia de tenemos que hacer cosas, tenemos que ser más eficaces, tenemos que estudiar, leer, aprender un idioma, tener un trabajo, un oficio y generar una empresa. Calma, ¿vale? Vamos a empezar por estar tranquilos, estar aquí, estar en el presente y disfrutar de esta situación
aunque nos parezca imposible.